se han preguntado por qué los sistemas jurídicos de países europeos distintos comparten conceptos tan similares? Por ejemplo, aunque Francia, Alemania, Italia o España tienen legislaciones propias, todas estas utilizan categorías como propiedad, obligación, contrato o incluso el derecho real. Entonces, para poder comprender este lenguaje jurídico compartido, tenemos que remontarnos a la Edad Media y estudiar la formación del ius común, expresión latina que significa derecho común. Después de la caída del Imperio Romano de Occidente, Europa atraviesa un periodo de profunda fragmentación jurídica. Cada reino, ciudad o comunidad aplicaba sus propias costumbres, conocidas como iura propia. No existía, por lo tanto, un sistema jurídico uniforme para todo el continente. Esta situación comenzó a cambiar entre los siglos XI y XII en la ciudad de Bolonia. Los juristas redescubrieron y estudiaron científicamente el Corpus Juris Civilis, la gran recopilación del derecho romano elaborada durante el gobierno del emperador Justiniano. Paralelamente, la Iglesia organizó sus propias normas a través del derecho romano, a través del derecho canónico, para ser más específico, con el decreto de Graciano. De la articulación entre el derecho romano y el derecho canónico surge el llamado utrumque ius, que significa ambos derechos. Sin embargo, el ius común simplemente era una repetición del derecho romano. Los juristas medievales tuvieron que interpretar, transformar y adaptar esas antiguas normas a su realidad, completamente distinta, por supuesto, la que era una sociedad feudal. Entonces, esta investigación analiza precisamente ese proceso, ¿no? Cómo se forma el ius común, cómo desarrolla nuevas categorías jurídicas, cómo es recibido de manera diferente en los distintos reinos europeos y cómo, por supuesto, entra en crisis con el surgimiento de las codificaciones modernas. Entonces, la pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿de qué manera esta tradición jurídica medieval contribuyó a formar la identidad jurídica de Occidente y hasta qué punto continúa presente en el derecho contemporáneo? Ahora, imaginemos el año 476. El Imperio Romano de Occidente ha caído. Las leyes escritas, las grandes ciudades y las rutas comerciales desaparecen por completo. El escenario que se instala en Europa entre los siglos V y X es de una profunda fragmentación. Pasamos de la uniformidad de Roma a un continente bastante fragmentado. En este vacío nacen reinos germánicos débiles y sin un Estado real que imponga leyes. Es aquí donde el derecho romano se degrada y se simplifica, un proceso que la historia llama vulgarización. Ante el caos, la Iglesia Católica da un paso al frente como la única capaz de salvar el legado clásico, pero lo hace bajo sus propias condiciones. Rescata solo las leyes que le sirven a sus intereses institucionales y oculta todo lo demás. La población, aterrorizada, huye del colapso urbano. Comienza una ruralización absoluta. La gente se aísla en pequeños señoríos y monasterios bajo una economía de trueque. El latín culto muere. La cultura escrita se refugia en el silencio de los monjes y la vida se reduce al entorno local. Sin un gobierno que los proteja, el derecho da un giro radical. El ser humano se somete a lo que el jurista Paolo Grossi define como reicentrismo, la sumisión del hombre a las cosas y a la naturaleza. A partir de aquí, el orden jurídico pasa a ser determinado por tres factores naturales imposibles de cambiar: la tierra, la sangre y el tiempo. La tierra, que aseguraba la comida y definía el puesto local. La sangre, que creaba la familia necesaria para defenderse y sobrevivir. Y el tiempo, que controla y consolida los derechos de todos. En esta Europa aislada, las leyes escritas ya no existen. El derecho ya no busca cambiar la sociedad, sino solo reflejarla a través de la facticidad de lo jurídico. En cristiano, la normalidad se vuelve norma. Sin una solución a un problema que se repite una y otra vez, se convierte en ley. La costumbre, basada en la tradición oral, pasa a ser la fuente de todo. Los pocos jueces de la época resuelven usando esta praxis y, si acaso usan un viejo manuscrito romano, lo adaptan con total libertad a su comunidad. Pero el derecho romano no estaba muerto, solo esperaba su momento. Según el historiador Silva, este derecho representa el cimiento fundamental del ius común. Su origen está en el siglo VI, en el Corpus Juris Civilis, donde el emperador Justiniano recopiló las leyes imperiales en 4 partes: Codex, Digesta, Institutas y Novellae.
Su nivel intelectual era tan alto que irónicamente los juristas de su propia época no lograron comprenderlo. Tras siglos de silencio por las invasiones bárbaras, estos textos renacen a finales del siglo XI, gracias al redescubrimiento científico del digesto. Pero los juristas medievales se toparon con un abismo temporal: intermediar el mundo bizantino con su propia realidad. Las palabras escritas parecían idénticas, pero su significado profundo había cambiado. Obligó a una compleja traducción cultural. La transmisión de este legado estalla en la Escuela de Bolonia, la primera universidad europea. Bajo el magisterio de Irnerio surgen los glosadores, académicos que estudiaban los textos mediante glosas, anotaciones en los márgenes para aclarar términos y adaptarlos a las necesidades de su tiempo. El derecho se convierte en una disciplina profesional e independiente, expandiéndose por las universidades de todo el continente como una cultura jurídica universal. El derecho romano fue importante, sí, pero el verdadero motor fue el derecho canónico. En la Edad Media, el conflicto entre el papado y el imperio por el Dominium Mundi culminó en 1075 con los Dictatus Papae de Gregorio VII, que afirmaron la autoridad de la Iglesia y dieron origen al Ius Novum. Esta crisis debilitó el imperio y fortaleció a las monarquías de Francia e Inglaterra. Hacia 1140, Graciano separó el derecho de la teología con su decreto, y en 1230 Raimundo de Peñafort compiló las decretales, que luego integraron el Corpus Juris Canonis. Las universidades formaron juristas que adaptaron esas ideas al Estado moderno, impulsando el Ius Commum, un sistema jurídico de aplicación universal. Ahora corresponde explicar cómo se formó el Ius Commum a través de las principales escuelas y juristas que hicieron posible el desarrollo de esa tradición jurídica. En primer lugar, la Escuela de Bolonia. Considerada el principal centro de renacimiento jurídico medieval, su relevancia radica en que fue el espacio donde el derecho romano recuperó su estudio científico y sistemático. Ello fue posible a partir del redescubrimiento del digesto de Justiniano hacia el año 1080, una compilación que reunía el pensamiento de los grandes juristas romanos hasta el momento. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, el derecho romano subsistió de manera fragmentaria, carecía del estudio metódico. El redescubrimiento del digesto permitió rescatar esta tradición jurídica y sentó las bases para el desarrollo del Ius Commum. En este contexto destacó Irnerio, considerado el fundador de la Escuela de Bolonia, quien convirtió el derecho en una disciplina independiente de la gramática y la retórica. Gracias a ello comenzó a estudiarse de manera científica y racional. Además, la universidad recibió importantes privilegios mediante la Autentica Vita, un documento que otorgó protección y derechos especiales a los estudiantes. Esto permitió que Bolonia se considerara como la principal fuente del estudio jurídico. Como consecuencia, miles de estudiantes de distintos lugares acudieron a estudiar a esa universidad. Al regresar a sus países de origen, difundieron este nuevo modelo jurídico que contribuyeron a la expansión del Ius Commum por toda Europa occidental. La segunda etapa corresponde a los glosadores. Ellos recibieron este nombre porque realizaban glosas, es decir, anotaciones al margen o entre líneas de los textos de Justiniano, con el propósito de aclarar el significado. Su objetivo era comprender el corpus juris civilis y resolver cualquier aparente contradicción mediante la interpretación del propio texto. Para ello, utilizaban tres métodos principales: la lectio, que consistía en la lectura y la explicación del texto; la quaestio, donde se planteaban preguntas o problemas jurídicos; y la disputatio, que era un debate entre maestros y estudiantes para encontrar la mejor solución. Entre los glosadores destacaron los llamados cuatro doctores: Martino, Jacobo, Búlgaro y Hugo. Posteriormente, Accurcio reunió todas las glosas elaboradas durante más de un siglo en la famosa Magna Glossa, obra que llegó a tener tanta autoridad que muchos tribunales europeos lo utilizaban casi al mismo nivel que el propio derecho romano. Más adelante apareció la escuela de los comentaristas. Ellos consideraban que ya no bastaba con interpretar literariamente los textos, sino que era necesario adaptarlos a los problemas reales de una sociedad que estaba cambiando por el crecimiento de las ciudades y del comercio. Su principal representante fue Bartolo de Sassoferrato, quien desarrolló la idea de que la ratio legis, es decir, descubrir la finalidad de la ley para aplicarla también a situaciones nuevas. Gracias a ello, el Ius Commum se convirtió en un derecho mucho más flexible y útil para complementar el derecho local. Su discípulo, Baldo de Ubaldis, continuó este trabajo y fortaleció el Communis Opinio,
que otorgaba gran autoridad a las opiniones coincidentes de los juristas más reconocidos. Esto brindó mayor seguridad jurídica y fortaleció la aplicación del derecho común en Occidente. Finalmente, encontramos el utrem ius, expresión latina que significa ambos derechos. Este sistema unificó el derecho civil romano con el derecho canónico de la Iglesia, considerando que ambos eran necesarios para resolver adecuadamente los conflictos jurídicos. En este proceso fue fundamental el trabajo de Graciano, quien organizó el derecho canónico en su conocido decreto de Graciano. Posteriormente se desarrolló el Corpus Juris Canonis, considerando el derecho eclesiástico como una verdadera ciencia jurídica. Por ese motivo, las universidades otorgaban el título de Doctor Utrem ius a quienes consideraban o dominaban tanto el derecho civil como el derecho canónico. Gracias a esta interpretación, el ius commun pudo regular materias tan diversas como el comercio, las sucesiones, el matrimonio y las relaciones familiares, convirtiéndose en la base de la tradición jurídica europea durante varios siglos. Para comprender el primer gran aporte dogmático del ius común, observemos este inmueble. Hoy solemos pensar que una propiedad pertenece a un titular claramente identificado. Sin embargo, en la sociedad feudal, varias personas podían ejercer distintos poderes sobre una misma tierra. El señor conservaba una titularidad superior, que recibía rentas o servicios, mientras que el vasallo campesino ocupaba la tierra, la trabajaba y obtenía sus frutos. Esto generaba un problema, porque el derecho romano establecía una distinción bastante rígida entre las acciones reales y las personales. Las acciones personales, o en el vocablo latín actiones in personam, se ejercían contra un deudor específico para exigirle el cumplimiento de una obligación. En cambio, las acciones reales, o en el vocablo latín actiones in rem, protegían el poder de una persona sobre una cosa y podían hacerse valer frente a cualquiera. Pero la relación feudal no encajaba completamente en ninguna de estas categorías. Para resolver ese problema, los juristas medievales formularon la teoría del dominio dividido. Distinguieron entre el dominium directum, que correspondía al señor, y el dominium utile, reconocido al vasallo, o también llamado campesino, que utilizaba efectivamente esa tierra. De esta manera, dos personas podían tener posiciones jurídicas totalmente distintas y a la vez protegidas sobre un mismo bien. Sin embargo, todavía quedaba una interrogante. ¿El vínculo entre el señor y el vasallo era un derecho real o simplemente una obligación personal? Ahí es cuando entra Jean de Planot. Consideró que el señor ejercía una especie de derecho real sobre la condición y los servicios del vasallo. En cambio, Jacques de Revigny sostuvo que el vasallaje provenía de un contrato y por lo tanto era una relación personal. Finalmente entra Baldo de Valdis, que intenta conciliar ambas posiciones mediante las llamadas obligaciones relativas. Eran obligaciones personales que por su estabilidad, por su permanencia, producían ciertos efectos semejantes a los derechos reales. De esta manera, los juristas del ius común no se limitaron a repetir el derecho romano, lo que hicieron fue transformarlo para responder a la realidad feudal y demostraron de esa manera que las categorías jurídicas podían adaptarse cuando la sociedad presentaba nuevas formas de propiedad y de obligación. El segundo gran debate dogmático surgió a partir de la pobreza franciscana. A diferencia de otras órdenes religiosas, los franciscanos buscaban renunciar completamente a la propiedad, tanto individual como colectiva. Sin embargo, necesitaban utilizar alimentos, necesitaban ropa, necesitaban los conventos para que estos puedan vivir. Esto generó una pregunta jurídica fundamental. ¿Es posible usar una cosa sin tener ningún derecho sobre ella? Inicialmente el papado sostuvo que la propiedad de los bienes utilizados por los franciscanos pertenecía formalmente a la Iglesia, mientras que los frailes conservaban únicamente su uso material. Buenaventura desarrolló esta idea mediante el concepto de simplex usus facti. ¿Qué significa esto? El simple uso de hecho. Según esa doctrina, los frailes podían utilizar los bienes sin ser propietarios y sin poseer una acción judicial para reclamarlos. Sin embargo, los críticos señalaron una contradicción especialmente evidente en los bienes consumibles. Por ejemplo, cuando una persona bebe agua, ¿no? Cuando una persona compra cualquier alimento, esa cosa desaparece con su uso. Por ello, sostenían que no podía separarse completamente el uso de la propiedad.
Esa crítica fue posteriormente retomada por el Papa Juan XXII, quien afirmó que no podía existir un uso legítimo sin algún derecho que lo sustentara. Entonces, la importancia de esa controversia fue mucho más allá de la vida religiosa. Al discutir si podía existir un uso sin propiedad ni acción procesal, los juristas comenzaron a diferenciar entre la conducta material, la protección judicial y el derecho subjetivo. De esta manera, la disputa franciscana contribuyó al desarrollo de la idea moderna del derecho como una facultad atribuida a la persona, no solamente como una acción para acudir ante un tribunal. De esa manera, tanto la transformación de la propiedad feudal como la controversia franciscana demostraron la capacidad creadora de líos comunes. Pero esas soluciones no fueron recibidas de igual manera en toda Europa, como vamos a ver a continuación. Efectivamente, la recepción del ius comune en Europa no fue algo uniforme, sino que respondió a las dinámicas particulares de cada reino y sistema jurídico, las cuales tenían sus propios derechos locales. Empezamos así con Italia. Previamente ya se ha dado a conocer que este fue el origen del ius comune, y es por ello que es considerado el laboratorio jurídico de Europa. Aquí nació la famosa Escuela de Bolonia, fundada en el siglo XI, en la cual maestros y estudiantes se sumergieron en dos gigantes del saber, el derecho romano y el derecho canónico, constituyendo así la base del Iuris Ius. Es así que esta escuela se convirtió en un punto de encuentro de miles de estudiantes de toda Europa. La llamada nobleza literata acudía a las aulas y al regresar a sus tierras de orígenes iban difundiendo un modelo jurídico uniforme que superó las fronteras locales y los derechos consuetudinarios. Ahora bien, es importante comentar que esta decisión no hubiera sido posible si no fuera por el Mos Italicus, un método con un enfoque práctico del derecho romano, que consistía en adaptar a los derechos locales y la resolución de casos reales. Es así que gracias a la labor de los pobladores, quienes desarrollaron esta nueva metodología, que se construyó una simbiosis entre el derecho romano y canónico, que eliminó las contradicciones y creó un sistema jurídico común que sería fundamental para la formación de los juristas. Ahora vayamos con Francia. Aquí la recepción del ius comune se presenta en una realidad debido a la división territorial entre el sur y el norte. Por un lado, el sur de Francia es conocida como el país del derecho escrito y abrazó el modelo romano con mayor facilidad. Esto debido a su cercanía que mantenía con los territorios mediterráneos, en los cuales ya se enseñaba en conjunto el derecho romano y el canónico. Es así que desde el siglo XII, Montpellier y Toulouse se constituyeron como centros de difusión de este derecho, a la par de las universidades italianas, demostrando que Bolonia no era el único centro de irradiación del ius comune. En cambio, el norte es considerado el país de derecho consuetudinario, y la recepción se dio de una manera más gradual, ya que se aferró a sus costumbres germánicas y había una resistencia política hacia el derecho romano. En esta región, el derecho romano no es ley vigente, sino es considerada por un juez como una ratio escrita, es decir, como ayuda razonable para resolver un caso. Asimismo, debido a la bula Super Specula, se prohibió la enseñanza del derecho romano en París, por lo que la herramienta principal eran los costumiers, que eran recopilaciones escritas de las costumbres locales. En consecuencia, la recepción del ius comune se produjo como un sistema de razonamiento jurídico para suplir los vacíos de las costumbres locales, sin llegar a sustituirlas. Por otra parte, más adelante, la Universidad de París y la de Orleans fueron centros fundamentales para la difusión del ius comune en Francia. La Escuela de Orleans, a través de figuras como Jacques de Reville y Pierre de Bachemers, desarrollaron un método más crítico y orientado a la práctica. Gracias a estos juristas, combinaron el estudio del derecho romano con el canónico y las costumbres locales para así crear una síntesis que facilitaba la adaptación del ius comune a las realidades francesas, pero claro, sin generar un conflicto con las tradiciones jurídicas ya existentes. Prosigamos con el Sacro Imperio Romano Germánico. Aquí la situación era aún más compleja. El territorio estaba fracturado políticamente y tenían un fuerte arraigo a sus derechos consuetudinarios germánicos. La recepción del derecho romano fue por eso más lenta y selectiva. Una verdadera salvaguardia alemana se presentaba aquí. Es por ello que la recepción del derecho común se produjo de manera más tardía que en Italia y en Francia, extendiéndose principalmente durante los siglos XIV y XV. Un factor determinante que de hecho impulsó esta recepción fue gracias a Maximiliano I, quien creó el Tribunal de la Cámara Imperial en 1495, que estableció que sus jueces debían juzgar según el derecho común del imperio, lo que implicaba que la aplicación del ius comune no era una opción, sino un derecho supletorio oficial. Asimismo, los príncipes y las ciudades comenzaban a tener la necesidad de juristas preparados para el comercio y la administración.
Así es que los oradores de Bolonia ocuparon puestos claves en las cancillerías y en consecuencia, poco a poco, el derecho común se coló en la práctica germánica, no para sustituir, sino para complementar el derecho local y así colocarlo como un elemento unificador del derecho germánico. En consecuencia, la salvaguardia alemana consistió en la recepción selectiva del jus comune, que se aplicaba principalmente como derecho supletorio, y en aquellos ámbitos donde el derecho local no ofrecía soluciones adecuadas. Este proceso no implicó la desaparición del derecho germánico, sino su consistencia con el derecho común, en una relación compleja que caracterizaba el ordenamiento jurídico alemán durante muchos siglos. Analizar un momento decisivo en la historia del derecho occidental, como la recepción del jus comune en los reinos hispánicos y su contraste con el desarrollo del common law inglés, nos lleva a analizar los dos caminos distintos que marcaron la evolución de los sistemas jurídicos europeos. El paso de los siglos XII al XIII en los reinos hispánicos enfrentaban un escenario caracterizado por la fragmentación jurídica. La existencia de numerosos fueros locales y costumbres, conocidos como jus propio, limitaba el poder de la corona y dificultaba la construcción de una autoridad central. Frente a esta realidad, la recepción del jus comune no presentó únicamente una actualización del derecho, también constituyó una estrategia política destinada a fortalecer el poder de los monarcas. El objetivo era reemplazar el localismo por un sistema jurídico que colocara la soberanía en el centro del orden político. En este contexto, el derecho romano adquirió un significado mucho más amplio que el de un simple conjunto de normas. Se convirtió en el lenguaje del poder, permitiendo a los monarcas reclamar una independencia efectiva frente al Sacro Imperio Romano Germánico y consolidarse como la máxima autoridad dentro de sus propios reinos. Uno de los principales protagonistas de este proceso fue Alonso X, conocido como el Sabio. Su obra más importante, Las Siete Partidas, es considerada una de las más grandes construcciones legislativas de la civilización occidental. Sin embargo, Alonso X no se limitó a recopilar leyes existentes, sino que incorporó conocimientos desarrollados por la Escuela de Bolonia, adoptando la técnica de los glosadores y los métodos de la suma. Gracias al uso de obras como la Summa Codici de Azzo de Bolonia, la doctrina jurídica comenzó a difundirse ampliamente dentro de Castilla. Las partidas dejaron de depender de los pactos locales y pasaron a fundamentarse en la autoridad intelectual y divina del monarca. De esta manera, la cultura jurídica castellana comenzó a transformarse sobre las bases científicas y universales. La legitimidad de este nuevo orden descansaba en la unión entre lo espiritual y lo secular. Para Alfonso X, la ley no era únicamente una creación humana, sino una expresión de estabilidad divina. Tanto el poder temporal como el espiritual debían sustentarse en una fe común y gobernar bajo la tutela de la Iglesia de Roma. Esta concepción fortalecía la autoridad del rey, ya que la obediencia al soberano era entendida también como un deber religioso y político. Sin embargo, la implantación del jus comune no fue inmediata. Persistían tensiones entre el derecho común y los antiguos fueros tradicionales. El punto de inflexión llegó con el ordenamiento de Alcalá. Esta disposición estableció un orden de prioridad entre las distintas fuentes del derecho y otorgó a las 7 partidas un papel subsidiario, que en la práctica terminó consolidando su influencia dentro del sistema jurídico castellano. Los jueces y juristas comenzaron a utilizar las partidas para resolver vacíos legales y corregir la obsolescencia de los fueros. La riqueza dogmática de esta obra permitió solucionar numerosos conflictos jurídicos y terminó convirtiéndola en la columna vertebral de la justicia castellana. Este proceso también impulsó la formación de una nueva generación de juristas, conocidos como letrados, quienes fueron educados en los Studia Generalia y desarrollaron una sólida preparación científica que les permitió enfrentarse a otros modelos de soberanía existentes en Europa. Mientras tanto, Inglaterra siguió un camino completamente diferente. En el continente europeo se consolidó una ciencia jurídica uniforme y de carácter transnacional. Sin embargo, en las Islas Británicas surgía el Common Law, un sistema que rechazó la codificación imperial y optó por un desarrollo basado en el pragmatismo y la autonomía política. Esta diferencia no significaba una falta de desarrollo jurídico, sino una evolución distinta. Inglaterra decidió no reconocer la autoridad universal del emperador ni adoptar plenamente los modelos jurídicos continentales. El jus comune, desarrollado entre los siglos XI y XIX, integró diversas culturas jurídicas y superó las fronteras nacionales. Los intercambios entre universidades como Bolonia, París o Salamanca
permitieron la circulación de profesores, estudiantes, pero sobre todo de ideas, generando un patrimonio jurídico común, comparable con el actual programa Erasmus. Como consecuencia, los juristas europeos compartían una misma formación, una bibliografía semejante y un lenguaje técnico común. Incluso abogados provenientes de regiones muy distintas podían debatir utilizando las categorías desarrolladas por la glosa de Accursi. No obstante, Inglaterra mantuvo una realidad política particular. Su independencia respecto al imperio favoreció el desarrollo de tribunales reales, que construyeron un derecho eminentemente práctico. Mientras los juristas continentales analizaban e interpretaban los textos de Justiniano, en Inglaterra el derecho nacía directamente en las salas de audiencia. El precedente judicial y la práctica forense adquirieron mayor importancia que la elaboración doctrinal, característica del continente europeo. A pesar de esas diferencias, Inglaterra nunca permaneció completamente aislada del pensamiento jurídico europeo, ya que muchos juristas más destacados estudiaron en Bolonia o en París, donde recibieron formación en el Utrunquillus. Al regresar a Inglaterra, no aplicaban directamente el derecho romano, pero utilizaban su rigor metodológico y su lenguaje técnico para fortalecer intelectualmente el common law. Así, los juristas actuaron como verdaderos traductores de una cultura jurídica universal, permitiendo que el sistema inglés conservara su identidad práctica sin perder el diálogo con la tradición jurídica compartida por la cristiandad latina. Tanto la recepción del jus comune en los reinos hispánicos como el desarrollo del common law inglés representan dos respuestas distintas frente a un mismo desafío: construir sistemas jurídicos capaces de fortalecer la autoridad política y garantizar la administración de justicia. Dos modelos que desde sus propias características marcaron la profunda evolución del derecho occidental. Y llegamos al último gran capítulo de esta historia. Durante casi 800 años, el derecho común fue el lenguaje jurídico compartido por toda Europa continental. Pero en el siglo XVIII algo cambió. Apareció una nueva forma de pensar, el derecho que terminaría por poner en jaque todo ese edificio construido desde Bolonia. Hablamos de la Ilustración y del momento codificador. Dos fuerzas que declararon la guerra al viejo jus común. Y lo interesante es que ese derecho que parecía condenado a desaparecer nunca se fue del todo. Todavía hoy sigue presente en los tribunales europeos, aunque casi nadie lo nota. El siglo XVIII trae una manera distinta de entender el derecho. La Ilustración pone el acento en la razón, en la claridad y en la idea de que las normas no deben explicarse de forma sencilla para cualquier persona. Frente a ese ideal que ya existe, el jus común empieza a verse como un sistema oscuro, disperso y demasiado dependiente de la autoridad de juristas que llevaban siglos muertos. Tomás y Valiente explican que la unidad jurídica lograda durante la Edad Moderna y la Edad Media se rompe justamente con la Ilustración y el movimiento codificador. Y esta crítica no era solo técnica, también era política. El derecho común se percibía como un derecho hecho por juristas y no por el Estado. Y eso chocaba con la voluntad de los monarcas absolutos. Ya no querían compartir su poder normativo con nadie. Al menos, por ejemplo, en Francia, algunos juristas intentan poner el orden dentro de esa misma tradición romanista, buscando principios generales para un futuro derecho nacional. Pero el golpe más fuerte viene de una corriente que se propone construir un sistema jurídico completo a partir de los principios universales deducidos, solo de la razón, dejando de lado la historia. Para ellos, todo el legado de los juristas medievales pertenecía a una época superada. Ese pensamiento termina materializándose en los grandes códigos civiles. El Código Civil francés de 1804 y el BGB alemán de 1900, junto con los códigos que siguieron su modelo en el resto de Europa. La codificación supone, en la práctica, la extensión del viejo jus común como sistema vigente. Ya no son los juristas quienes interpretan una tradición de siglos, sino el legislador a través de la ley, quien decide cómo debe regularse la vida social. Es la victoria del Estado Nacional sobre una ciencia jurídica que hasta entonces había sido común a todo el continente. El proceso no fue igual en todas partes. Por ejemplo, en Francia el Código Civil encarna los ideales de la Revolución
unidad y claridad. En Alemania, la codificación llega un poco más tarde, después de un debate entre quienes defendían la tradición romanista y quienes preferían el derecho germánico propio. Y aquí está el punto más importante, que también nos interesa, que pese a esa ruptura formal, el jus común no desaparece del todo. Muchas de sus técnicas de interpretación y categorías conceptuales siguen presentes en la práctica judicial de ahora. No hablamos de una destrucción, sino de una transformación. El viejo derecho común queda subsumido dentro de los nuevos ordenamientos nacionales. Y esto nos lleva al presente. Aunque el jus común parece haber desaparecido como sistema formalmente vigente, su huella sigue siendo profunda en la Europa actual. El proceso de integración europea ha devuelto el interés de esa tradición jurídica que se compartía. Proyectos como los principios de derecho contractual europeo o el marco común de referencia buscan un lenguaje jurídico común que atraviese las fronteras nacionales, de forma parecida a lo que logró el jus común en la Edad Media. Reino Barbero nos muestra cómo varias regulae juris, esas reglas elaboradas por los juristas medievales a partir de los textos romanos, siguen siendo citadas hoy por los tribunales de justicia de la Unión Europea como principios generales del derecho. Y no hablamos solamente de un fenómeno histórico, sino de una tradición viva. Incluso podríamos decir que la actual fragmentación normativa europea guarda cierto parecido con aquella dispersión jurídica de la Alta Media, que a propio jus común ayudó a superar. Por eso algunos autores plantean que la crisis actual de la ciencia jurídica internacional invita a volver a las fuentes del Jutrum Jus. Así, mientras el viejo jus común se apagaba, fue naciendo uno nuevo, ya no un derecho pensado por y para juristas, sino un derecho de y para los ciudadanos europeos, que guarda un parentesco profundo con aquella tradición que durante siglos dio forma jurídica a Europa. El jus comune fue una de las tradiciones jurídicas más importantes de la Europa medieval porque logró unificar el derecho romano, el derecho canónico y las costumbres locales en un sistema común. Este proceso fue impulsado principalmente por las universidades, los juristas y la Iglesia, quienes crearon un lenguaje jurídico compartido que facilitó la aplicación del derecho en distintos territorios. Sin embargo, el jus comune no consistió solo en copiar el derecho romano. Los juristas adaptaron sus principios a las nuevas necesidades sociales, políticas y económicas de la época. Además, cada reino lo aplicó de manera diferente, combinándolo con sus propias tradiciones y costumbres. Aunque durante la Ilustración fue reemplazado por los códigos civiles, su influencia no desapareció. Muchos de sus principios siguen presentes en los sistemas jurídicos actuales. Por eso, estudiar el jus comune permite comprender el origen del derecho moderno y entender que el derecho evoluciona.